porque ya estamos. Cuidado lo que vamos a decir ahora mismo, está todo grabado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, el tema de hoy es hablar un poco de los equipos que tienen éxito, equipos que fallan, y después hablaremos con Corina, con Lina, con Carlos, las experiencias que han vivido. Nos presentamos rápidamente, Evelyn. Sí, 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 Sí. dale tú. Esta vez conmigo. No, dale tú. Bueno, le doy. ¿Qué digo? Soy Claude Arribas. Estoy en Francia aquí. Para mí son las 11 de la noche. Llego de una reunión laboral, o sea que llego muy con prisas. Justo llegué. Y pues me dedico al coaching sistémico desde ya hace casi 25 años. Y tengo tres actividades, nos gusta decirlo así. Una que es la actividad de coaching sistémico de equipos en empresas y organizaciones y el mundo de la salud que hemos hecho juntos con Evelyn. La otra actividad es desarrollar la escuela Metasystem de Alain Cardón en Latinoamérica y en España con Evelyn. Y la tercera, escribir libros cuando tengo tiempo, cuando me anima, me da la creatividad. Esas cosas. Esas son mis tres actividades. Y con Evelyn desde 2019 desarrollamos la escuela en LATAM, en Chile. Y pronto llegará la 20 edición. Esto, más o menos, he dicho lo más principal. ¿Qué te parece, Evelyn? ¿Me faltó algo? Muy bien, lo que me queda en la duda que en el momento que hagamos los ejemplos, Corina, Lina y Carlos se presentan al comienzo. ¿Te parece? Para que no quede como que dan los ejemplos y no se han presentado, Claro, 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 pero yo pensaba ¿cierto? Como que ese sea el orden, creo yo. ¿Te totalmente. parece? Súper, súper, súper. Bueno, mi nombre es Evelyn Muñoz. Algunas personas que están aquí me conocen porque han pasado por la formación. Eh, en primer lugar, soy coach sistémico. Tengo 20 años de experiencia en el mundo del coaching. Yo partí con el coaching PNL, luego ontológico, luego pasé por universidades, entre ellas la Adolfo Ibáñez, y terminé en el coaching sistémico con una mirada que me hace mucho más sentido en el conectar con el todo, ¿cierto? Todas estas miradas para mí se engloban al final con este enfoque que lo que hace es como aterrizar todo lo que nos ponemos como ideas en el cielo, siempre digo yo, y las terminamos concretando en cosas visibles y digamos de real impacto en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces hacemos procesos de transformación que nos hacen cambiar una parte de nosotros, pero que al final la visibilidad en concreto para la vida no nos queda muy clara. O sea, sabemos que nos sentimos mejor y que vamos en un camino de mejor, pero que no vemos lo concreto a propósito del resultado que queremos lograr. Con Claude trabajamos desde el 2019 juntos, cuando vino a hacer la formación a Chile. Eh, Me parece que hacemos un trabajo multicultural, que me parece que es lo más potente a propósito de la mirada que tiene Claude en todo su ser masculino y también europeo. Y yo por mi lado que soy latinoamericana y un poco, él dice a veces que lo he puesto un poco más latinoamericano, pero un poco nomás, se va 2 meses y vuelve a ser el mismo, así que en esa lógica nos parece que la mezcla es muy interesante para las empresas a propósito de cómo todos nos estamos conjugando esta mirada multicultural de transformación cultural, y así también hemos estado en un camino de incluir ya coach que están hoy día en terreno trabajando full, y a nosotros nos encanta poder tenerlos hoy día con nosotros porque son personas que tenemos una convicción de que están haciendo viva la filosofía del coaching. A mí me parece que eso es importante destacarlo. Nuestra comunidad para nosotros es importante en todos los sentidos porque siempre estamos haciendo un co-crear juntos, pero también crecer en la medida de que las cosas van cambiando en el mundo. Nosotros siempre decimos con Claude, efectivamente en una conferencia hablamos de un tema, pero ocurrió la pandemia y estamos haciéndolo de otra manera porque también nos vamos transformando con el mundo y así van aprendiendo también, vamos aprendiendo con ellos. Entonces estoy súper contenta que esté Pablo, que esté Lina, que esté Cristian, que esté Heinz con nosotros, que nos está acompañando súper full en todos estos encuentros también.
Corina, que trabaja conmigo, y Baitiere, que anda por ahí, que es mi hermana y es coach sistémico también, abogada, que también está dentro de la consultora, y con Claude también, ahí hacemos cosas juntos todos. Eso, me Entonces, extendí. entonces, entonces vamos a pedir que se presente Corina, Lina y Carlos. Si te parece, Carlos, vamos a dejar que se presenten las mujeres antes. Así comencé yo el primero. ¿Hacemos entonces ahora mismo las presentaciones? ¿Parto yo? Sí, 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 te presento rápidamente para que la gente conozca. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Corina Hernández. Bueno, yo llevo trabajando, bueno, más de 25 años en el mundo más de tipo organizacional, principalmente en banca y en consultoría durante los últimos 6 años. Y bueno, tengo la certificación de coaching organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez y a partir del 2020 comencé a practicar el coaching sistémico, ¿no es cierto?, con la formación de AMSE, que fue toda una revolución para mí en términos de esta mirada sistémica que por supuesto que genera, que si bien cuesta más ver, pero sí genera resultados mucho más potentes. Y desde esa fecha que de alguna manera lo practico, ¿no es cierto?, en el mundo organizacional y, y desde hace poco tiempo atrás ya me encuentro trabajando, colaborando con Evelyn en este proceso de mirada sistémica. Gracias, Corina. Eso. ¿Sabes, Corina? Has dicho algo que me impactó. ¿Te formaste en 2020 ya? Sí, Increíble como el tiempo pasa, increíble. Ya 6 años, wow. 6 años, sí. Gracias, Corina, gracias. Segunda generación de Chile. Claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Lina, Bueno, yo soy Lina Gerves, soy ecuatoriana, llevo 25 años en Chile, así que si notan un acento medio raro, es producto de esa influencia de un poco de aquí, un poco de allá. Amo en verdad este país, me siento muy privilegiada de estar aquí y sobre todo también de todo lo sistémico que se ha dado en mi carrera, porque yo vengo de liderar equipos y cuando llegué a formarme como coach, básicamente yo solo quería ser mejor manager. O sea, nadie nos enseña y desde ahí preguntaba porque me había leído la mayoría de libros, pero decía, algo, no, algo me hace falta porque no tengo cómo practicar, no hay un lugar donde yo pueda jugar a ser manager, equivocarme y que al final la gente no sufra, ¿sabes? Entonces, como de repente fui también como Evelyn por la mirada ontológica, después me formé por la parte somática, después por la parte emocional. Y hasta que conocí a Evelyn y Claude, y ahí siento que me abrieron la puerta hacia un universo, porque en verdad esa sería la forma de describirlo. Y tal como lo decía Corina, con una nueva manera de ver el mundo, pero con una manera que cuando venimos con todos estos mapas resulta un poco quitárselo, porque es muy desde la cabeza y yo siento que la parte sistémica es como reconectar con una mirada del mundo humano, con una mirada de conexiones y también creo que va con una conexión desde el sentir. Yo creo que esa es como la gran diferencia que percibe acá. Y desde ahí dije, bueno, esto es lo que yo busqué siempre como líder, porque básicamente yo quería entrenar y acá desde el día uno nos tenían entrenando el silencio, nos tenían entrenando las preguntas y entrenando y dije, bueno, en realidad esto parece que no es solo para este espacio de entrenamiento, sino como que quiero llevar esa mirada de formación al trabajar con mis equipos y decidí emprender hace 3 años, ya desde que terminé mi formación y fue como el empujón. Y desde ahí que he venido experimentando con distintos clientes, específicamente me estoy dedicando a negocios familiares que lo que tiene de bello es justo la lógica de que son sistemas familiares y que además tienen un vínculo económico, que hay muchas cosas interesantes ahí. Y básicamente lo que quiero es compartirles la mirada desde el ser líder y cómo me sirvió o me ha servido y lo que he observado. Y también por otro lado, desde esta nueva vereda de poder acompañar a los equipos sobre todo empresas familiares, en su camino con una mirada sistémica. Gracias, Lina. gracias, Lina. ¿Voy yo? Dale. Claro.
Vale. Bueno, Carlos Rivas, de formación inicial, médico veterinario, siempre la coloco y siempre lo especifico porque creo que mi formación biológica me ha permitido sustentar lo que es mi oficio de coach. Porque siento que mucho lo que ocurre en los espacios de coaching, ya sea uno a uno, ya sea en equipo o ya sea en una organización, eso que es este tema sistémico que hoy día queremos compartir con ustedes, yo estoy convencido que es muy biológico y se explica mucho a través de la fisiología, de cómo nos constituimos como seres humanos. Em, Em, Tengo un recorrido en el coaching ya de aproximadamente 12 años. Tengo un recorrido de liderazgo a tastabillones de, yo diría ya, casi 35 años, en que estuve intentando liderarme y liderar a otros desde un espacio muy autodidacta y dado mis maneras de ser muy en el espacio del perfeccionismo, eh, ligado a una sombra que es la insuficiencia que nos trae el perfeccionismo, llego al mundo del coaching y parto con el coaching ontológico, después derivo al mundo sistémico, pero con una mirada más ligada al mundo de las constelaciones familiares. Luego continúo formándome como coach ejecutivo y llego a el mundo sistémico en donde logro integrar, particularmente le diría yo que no es integrar todo lo que había aprendido, desde el punto de vista de los paradigmas que te proponen los diferentes corrientes de coaching, sino que logro integrar a Carlos con toda su forma de ser a eh, lo que es lo que ofrece el coaching y ahí se produce una amalgama en que me fortalezco y salgo de manera más clara, de manera más visible, a ofrecer mis servicios y hay un antes y un después para mí eh, desde que adopto el paradigma sistémico, en lo que dice relación a cómo me desempeño como coach, a lo que puedo aportar a mis clientes y lo que hoy día mis clientes dicen de mí también. Eso. Súper, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vais a hablar después, cada uno de vosotros, de vuestras experiencias. El tema de hoy es un tema que a mí me adoro, o sea, no sé cómo se dice en castellano, porque hace algunos meses que no he llegado en Chile, o sea, que me se fuera algunas palabras españolas, que adoro realmente en este mundo de los equipos, porque equipos tienen éxito y otros pues fallan. Y eso es algo que yo antes de ser coach tenía una empresa de informática, comprábamos empresas y haciendo el mismo producto y dentro tener los mismos talentos, distintos, pero siempre el ser humano individual es un talentos. ¿Y por qué habíamos equipos que eran con mucho éxitos y los otros no? Entonces ya aquí en este momento como manager me di cuenta que no era un tema de talentos, no era un tema individual. Y a veces tampoco no era un tema de comunicación, porque a veces pensamos que los equipos que fallan son equipos que tienen un tema o de falta de talentos o problema de comunicaciones y una vez que se arregla esto, el equipo no avanza tampoco. O sea que ahí fue a partir de aquí mis investigaciones, cosas que hemos trabajado bastante con Evelyn en esta parte. O sea que la primera cosa que hay que definir, me parece, Evelyn, lo que es un equipo que tiene éxito. O sea que ya definir el marco de referencia entre nosotros, que es un equipo que tiene éxito para nosotros, es un equipo que logra sus resultados, con gente que se llevan bien y a largo plazo. Porque a veces podemos tener un resultado, un excelente resultado, pero el equipo, la empresa desaparece un año después. O sea que eso no funciona. Entonces, eso es nuestro marco de referencia.
Y porque hay equipos después que ellos no llegan a tener resultados o que se llevan mal y que no duran a largo plazo. Y ahí pues, O, Claude, hay un punto porque en el fondo, desde la lingüística, ¿no? O sea, cuando hablamos de nuestro marco de referencia nos estamos refiriendo a la mirada sistémica como desde nuestro lugar a propósito de todos los estudios y la coherencia que tiene un equipo extraordinario, ¿cierto? O sea, como que estamos en ese lugar. Y me importa destacar cuando dijiste, para nosotros, un equipo puede tener buenos resultados y también la gente puede estar destruida. O sea, en el fondo, como que terminan todos muertos a final de año, no necesariamente quebrando la empresa, pero la vida de cada personaje que hay adentro está totalmente malgastada, ¿no? Como que las relaciones no están bien construidas. Te fuiste muy rápido, por eso te quise detener ahí. vale, gracias, gracias. Es importante esto, porque efectivamente si la gente al final está en burnout o todas esas cosas, no funciona para nosotros, no es un equipo exitoso. Y entonces cuando miramos esto, que hay los talentos, que hay la buena comunicación y que no hay resultados en la forma en la cual hemos definido equipo exitoso, es que hay un problema en el sistema, que el tema es más sistémico, que el tema es lo que llamamos nosotros los señales débiles, lo que se llama también, que es muy de moda hoy en día, lo que es invisible. Y es todo esto que va a mirar el coach sistémico. Cómo el equipo hay cosas que hace que no ve, que no se da cuenta, que al final son estas pequeñas cosas que uno más uno más uno más uno al final hace un fracaso. Y es esto que es importante de destacar en los equipos. Señales débiles, a veces la gente dice, ¿cuáles son las señales débiles? O lo que es invisible. Claro que vamos a dar algunos puntos, pero cada equipo, cada sistema tiene los suyos. Eso sí que es importante. O sea que los puntos que vamos a dar son puntos genéricos, son puntos que puedo suponer si vais en ChatGPT lo vais a encontrar. Y lo más importante, lo que es distinto en un equipo. Y bueno, los puntos clásicos son las reuniones que se alargan, las reuniones que no toman decisiones, las reuniones que son más una producción de idea que decisión, un humor más sarcasmo, así se dice. Sarcástico. Sarcástico. Complejo para mí decirlo esto. Ah, yo lindo no soy de Ecuador, soy francés, o sea que más complejo mi acento. La gente que espera, eso ya es un poco más invisible, que espera que hable el líder para después yo hablar, son putos invisibles esto. La gente que ya en una reunión y ya no hablan, se callan o hablan según el tema o según la cosa. Obvio, las miradas entre las personas y dónde se toman decisiones, en la reunión o en los pasillos. Todo eso son algunos señales débiles de los equipos. Si el equipo también es una señal débil, si el equipo cuando termina, cómo sale con la energía. ¿Tengo una buena energía o salgo con una mala energía? ¿Entro con mala energía, salgo con mala energía? ¿O entro con buena energía o salgo con buena energía? Eso depende de cada uno. ¿Cuántas gentes en unas reuniones de un comité o de un equipo entran con la bola al vientre? Entran con la garganta que le duele, entran con un estrés en una reunión. Esos son señales débiles. Son señales que demuestran que el equipo no está en buenas condiciones para trabajar. Y claro, pues, ¿dónde están los egos? Yo es algo que el ego es algo que hago mucho cuidado de hablar de esta parte, porque el ego para mí es necesario. O sea que cada ser humano tiene su ego y cada ser humano hace su forma de ser. A donde el ego es peligroso es cuando se transforma en algo que es egocentrismo. Y cuando todo está enfocado en el egocentrismo
de una persona o de dos o del equipo que ya no escucha el mercado, ya es peligroso. Es una señal débil. Y a veces una señal potente son de tener egos. Un carácter es interesante en un equipo. Lo que es malo es cuando este carácter se enfoca solo en sí mismo. Esas son algunas señales débiles que son pequeñas cosas que permiten hacer. Y claro, pues el coach sistémico, su papel es de estar atento a estas señales débiles, que son las primeras cosas que él puede ver o puede percibir, como él también cuando entra en un equipo, si él llega con una buena energía y que después de media hora tiene un bajón, no es él que tiene un bajón, es el sistema que produce esos bajones. Esas son las señales débiles. Y esto nos parece importante decirlo porque una vez que ya pasamos a otro tipo de señales, el equipo va a saber entrar en sus cuatro pilares, que en sistémico hablamos de los cuatro pilares de equipos potentes, que son la toma de decisiones, que es un pilar importante, que no es una producción de idea, el pilar de las interrelaciones, cómo sabemos hablarnos y decirnos las cosas entre nosotros, aceptar las cosas entre nosotros. Eso son las interrelaciones, porque las interrelaciones no es tanto que nos llevamos bien, nos podemos llevar mal y decirlo. Yo tengo un cliente que dice, en mi empresa, lo que es prohibido es de no decir que no estoy bien. Eso es prohibido. Y la gente pues lo dice. Y después, pues la gestión del tiempo, no la gestión del tiempo, la calidad del tiempo, eso es una señal débil también. Como la gente, cuál es su relación con el tiempo. Y otra señal débil que es si el equipo aprende sobre él mismo. Entonces, ya hemos hablado, no sé si quieres añadir algo más, Evelyn, de estas partes. No, te estoy escuchando Vale. atentamente. Vale, perfecto. Me parece que más que hablar, cuando hacemos este tipo de conferencia, nos gusta invitar a nuestros coach, ya no me gusta decir alumnos, eran alumnos antes, ahora son coach y vienen a compartir un poco sus experiencias de lo que han vivido y hoy aquí pues viene a Tal vez, Claude, tal vez antes es que yo pensé que ibas a darle un sentido. Nosotros trabajamos bien en la emergencia, en lo que es la conferencia también, ¿ah? O sea, pensé que le ibas a dar un sentido a los cuadrantes de cómo se comunica un equipo y qué es lo que permitimos desde la perspectiva sistémica cuando entramos como coach a trabajar con los equipos. O sea, me parece relevante porque en el fondo, cuando yo conversé con Corina, con Carlos, con Lina, cómo ellos también a través de ciertas herramientas, que entre comillas son herramientas, porque en Latinoamérica, cuando hablamos de las reuniones delegadas, en alguna parte de las enseñanzas parecía que las reuniones delegadas eran una buena reunión, como una organización de una buena reunión. Y yo creo que ahí como dar un marco de cuando nosotros trabajamos con la mirada sistémica en las organizaciones, instalamos primero, o sea, la lógica de trabajar con equipos autónomos para nosotros nos hace todo el sentido a propósito de los equipos exitosos, porque en el fondo cuando la gente se delega, el liderazgo se hace obviamente mucho más fácil, ¿cierto? Porque los equipos trabajan solos y el líder puede co-crear otras cosas que son más altas, de más alto, digamos, mirar en el escenario de la organización. Y en esa lógica, para nosotros es súper potente cómo nosotros vivimos en la formación la mirada sistémica a través de los roles del equipo, que son las reuniones delegadas. Cómo a través de los roles de equipo nosotros trabajamos una mirada de lo que hace el equipo y del ser del equipo. A través de las reuniones delegadas se permite mirar todos los cuadrantes en todas sus perspectivas y se logra visualizar cómo los equipos a veces, no quiero decir la palabra se quiebran, pero se impactan al primer momento que uno le pone un resultado inicial, el para qué estamos aquí y qué resultado queremos lograr en conjunto en esta reunión. O sea, me parece súper importante a propósito de lo que sigue con los ejemplos.
y a partir de ese cuadrante, cómo se autogestionan y cómo desde ese lugar nosotros permitimos que aparezca lo invisible. Porque en las reuniones delegadas donde hay una mirada que es compleja explicarla en una conferencia toda, pero en cada cuadrante hay una función que también cumple un rol dentro de la jugada del equipo. Hay un facilitador, hay un acelerador de la decisión, hay un cadenciador del tiempo, hay un co-coach que permite una mejora continua, constante, pero son los cuatro cuadrantes que se mueven al final en una lógica sistémica que permite que el equipo diga de pronto en el deep coaching, cuando termina una intervención de un coach sistémico, termine diciendo también dónde está mi ser metido acá en este equipo, dónde está la esencia del equipo y lo que se refleja en la jugada, como dices tú, Claude, en la jugada de los futbolistas. ¿Quién tiró el gol? ¿Cómo nos pasamos la pelota? Y cómo el coach sistémico a través de los roles puede confrontar al equipo de alguna manera y decir, bueno, pareciera ser que aquí está pasando esto y cómo lo podemos mirar y cómo esto impacta el resultado que nos pusimos al inicio. Entonces, igual yo creo que ahí hace un match con lo que tú dices, Claude, para poder darle la palabra a, no sé, a Carlos, porque ya que dijiste recién a las mujeres primero, lo cual me parece algo totalmente poco equilibrado en el mes de la mujer. Entonces, ahora yo voy a decir que va a Carlos contarnos a lo mejor su experiencia como coach, que además a mí me encanta porque yo digo cuando traemos los coaches que están así como en regiones, que Pablo va a estar después con nosotros, que viene de Arica y que ha hecho un trabajo enorme en el mundo de la educación. Me encanta escuchar a Carlos hoy día que hemos conversado estos días por varias otras cosas. Algunas intervenciones que él ha hecho a propósito de los roles de equipo y cómo eso ha impactado en los sistemas que tú has coachado. Ujú. Así que voy a ser Gracias, un poco Evelyn. dictadora y te doy la palabra. Bueno, ok, me voy a someter obedientemente a- a tu instrucción. Eh, em, qué bueno lo que comentaste, porque justamente uno de los elementos de la experiencia que yo les quiero contar, les quiero dar un poquito de contexto. Esta experiencia yo la viví mientras yo me formaba como coach sistémico, ¿ya? Porque em, siempre me ha tocado una cantidad importante de compañeros en los procesos formativos que ellos se están formando para después poder ejercer el coaching. Y yo en todo este recorrido que les comentaba que he hecho, siempre he comenzado a aplicar lo que estoy aprendiendo con los procesos que estoy llevando a cabo con mis clientes. Entonces, les doy ese contexto para que posteriormente puedan también empatizar conmigo cómo gestioné la situación que les quiero comentar. El contexto es una compañía, una empresa en que eh, el equipo que yo estaba acompañando estaba involucrado el dueño de la compañía, el gerente general y todo el comité de gerentes. Y más o menos ya habíamos comenzado a trabajar, hacía un mes y medio, habíamos hecho algunos pasos previos que son parte del proceso de acompañamiento sistémico, que es el autodiagnóstico, en donde este grupo de gerentes empiezan a darse cuenta de cuál es esta forma de ser que ellos tienen, de interactuar, de pasarse la pelota, de relacionarse, dónde tienden a sentirse más cómodos y qué tipo de espacios relacionales evitan. Bueno, entonces ya ellos habían tenido la experiencia de tener dos de estas reuniones delegadas. Estas reuniones delegadas yo las estaba aplicando tal cual como me la habían propuesto mis formadores, 24 minutos, con cuatro cuadrantes, en donde en el primer cuadrante definimos el tema, el para qué, cuál es el sentido de tratar de priorizar esta temática. Un segundo cuadrante donde el equipo comienza a exponer posibles ideas. Un tercer cuadrante donde el equipo esa idea se hace cargo de transformarla en una decisión para posteriormente llegar a elaborar un plan de acción de esa decisión, ¿ya?
Como les decía Chloe hace un minuto atrás, habitualmente uno observa que los equipos no tienden a definir no muy bien, no a detenerse mucho en el para qué nos vamos a juntar a priorizar este tema y se quedan mucho en la tormenta de ideas, pocas decisiones y prácticamente muy pocos planes de acción. ¿Ya? Por lo tanto, a que conduce a una desazón en los equipos en que la gente pasa en reuniones y, como lo diríamos en buen chileno, no sienten que no pelan una papa y han pasado en 3, 4, 5 reuniones y luego ellos dicen, ahora tengo que ponerme a trabajar, después de haber estado en todas esas reuniones. ¿Ya? Em, la reunión delegada, el gran la gran transformación que va generando es que va haciendo a descansar el líder, va enseñándole al líder a confiar, a delegar cierta toma de decisiones y en la medida que el equipo va tomando poder y va aprendiendo a tomar decisiones, se va empoderando y va emergiendo autonomía y también va emergiendo algo eh, que siempre está debilitado o es lo que el cliente nos dice cuando llegamos, que nos dice la gente no está comprometida o el equipo no está comprometido. E impacta directamente en eso, en el compromiso, porque la gente empieza a diseñar, pasa de las ideas a la toma de decisión. Les cuento mi experiencia. Eh, eh, el dueño estaba un poquito frustrado y cansado de que estaba ya hacía un tiempo pidiéndole al comité de gerentes que abordaran una temática que, según su percepción, estaba impactando fuertemente o podía impactar fuertemente en la utilidad de la compañía. Estábamos todos presentes, eran 8 personas, y decidimos entrar a la reunión. Rápidamente toma un protagonismo y un liderazgo muy preponderante el dueño, plantea el tema y desde mi perspectiva yo observo el equipo parado en la obediencia, más que en ese empoderamiento o en entender para qué vamos a tratar lo que vamos a tratar. Por lo tanto, el tema lo especifica el dueño de la compañía, se demora 15 segundos en bautizar la reunión y parte la reunión, pero rápidamente pasan al siguiente cuadrante que es cuáles son las ideas que ustedes van a traer acá para que nos hagamos cargo de esta situación. E inmediatamente yo observo estas señales débiles, que es que el equipo se empieza a bajar su energía, empieza solamente algunas personas a hablar y otras a corporalmente echarse hacia atrás. Eh, empieza a avanzar el tiempo, se quedan en las ideas, se van al pasado, a lo que han hecho, a lo que han hecho a lo mejor ellos juzgan inadecuadamente. Y más o menos por ahí, por el minuto 15 aparece un ejecutivo que se incorpora, se coloca de pie y dice, yo la verdad que me siento muy expuesto en esta reunión, no me gusta cómo estoy siendo tratado y pido permiso para retirarme y muy al borde o muy al límite del desborde emocional, se retira eh, de la reunión. Indudablemente ustedes comprenderán que eso genera un impacto, en particular también en mí, un impacto en todos los presentes. Pasan segundos y el gerente general abandona la reunión, no diciendo absolutamente nada. Él nos pide permiso y sale, y nosotros decimos, bueno, irá a preguntarle qué le pasó a esta persona. Pasa aproximadamente un minuto y sale otro ejecutivo con el cual se percibía que tenía bastante afinidad la primera persona que había salido. Yo obviamente, por eso le generé el contexto, yo me estaba formando. Recurro a todo mi inteligencia, mi acervo de inteligencia emocional, me autogestiono y digo, ya, ahora entramos a la segunda fase de la reunión delegada, que es este deep coaching, en donde el equipo se va al camarín a revisar cómo jugó en la cancha, a pesar de que no había terminado el tiempo.
y comienzo a acompañar al equipo a mostrarle cuál es la oportunidad que ven de esta situación, cómo se explican esta situación, cómo podrían en otra oportunidad los que se quedan presentes, que solamente eran 5, hacerse cargo de que esto no vuelva a pasar o que pase pero con otro sentido. Y las personas que no estaban hablando, que estaban echadas hacia atrás, comienzan a incorporarse y comienzan a opinar. Primera señal que sale de lo débil a lo fuerte. Empieza un cuestionamiento en el propietario. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? Empieza como a preguntarle a las personas y se coloca como en una paridad. Ya no era el dueño, sino que era, ¿habré hecho algo mal? Y se empieza como a elevar la conciencia del equipo producto de este impacto. Bueno, eh, llegamos a algunas conclusiones, generamos alguna toma de decisión para que esto eh, no volviera a ocurrir en una reunión de este tipo. Y desde ese momento ocurre un antes y un después en ese equipo, porque luego en las siguientes reuniones delegadas aparece mucho mayor franqueza, mucho mayor sinceridad, efectivamente para decir lo que tú dijiste, Clo, para poder expresar lo que me está pasando con lo que está ocurriendo en la reunión y no tener que esperar que aparezca una suerte como de erupción de volcán cuando ya no soporto más en este espacio. Eh, y algo muy interesante es que hay un gran descubrir en el dueño de la compañía en que se da cuenta cómo él impacta en el equipo, en el comité gerente, y decide él moverse del lugar donde habitualmente se paraba en la cancha con el equipo, y al cambiar de lugar cambia su perspectiva del equipo y comienza a conectarse con muchas fortalezas del equipo. Por lo tanto, empieza a crearse un balance entre que mi equipo no es tan malo como creo que es, no es tan indiferente como creo que es respecto a mis necesidades, y eso hace que él ocupe otra posición en las reuniones y el equipo empieza a comportarse de otra manera también. Surgen interacciones distintas entre el gerente general y el dueño, entre el dueño y este ejecutivo, y dentro de lo que yo pude hacer en esa oportunidad y continuar trabajando, me hago cargo de todo eso, mostrárselo al equipo para que el equipo pueda decidir qué hace con ello. Y finalmente el equipo termina muy fortalecido. Cuando yo entré a ese equipo, a trabajar con ese equipo, habían 3 personas que el propietario pensaba a fin de año que no continuaran en el equipo, y hoy día están todos presentes, salvo uno que se reubicó, que precisamente fue esa persona que tuvo esta situación en la reunión, pero que hoy día está mucho más cómodo y mucho más fortalecido en su hacer y su ser. Gracias, Carlos. Carlos, tengo una pregunta. ¿Qué te pasó a ti en el momento en el cual la otra persona se levantó, se paró y se fue? Aparecieron juicios similares y un tanto espejos con respecto al dueño de la compañía, en que yo dije, inmediatamente empezó mi cuestionamiento, qué dejé de hacer, de qué no me di cuenta, ¿qué hago aquí? ¿Paro la reunión? Eh, eh, Casi como que tendré que salir yo también a ver qué le pasó a esta persona, qué tan responsable soy yo de lo que Y, ocurrió y acá. entonces, ¿son cosas que pudiste exponer en el deep coaching? Sí, Ok. sí, Eso, parte de ellas, parte, no todas las que he expresado ahora, pero sí parte de ellas. ok, ok. Esas son cosas que son importantes cuando uno acompaña un equipo, cuando ocurren este tipo de actos, qué le pasa al coach y cómo el coach lo propone al servicio del cliente para que el cliente se dé cuenta que al final lo que ha vivido el coach ellos mismos lo han vivido y quieran pasar a otra cosa. Muchas gracias, Carlos. Lina o Corina, Corina no tenemos entonces Lina. Lina, Súper. Bueno, a mí me encantó lo que decías, Carlos, porque yo siento que varias partes de tu relato también me han pasado y es como ese nudo, ¿no? ¿De qué hago yo?
Y en mi caso, yo lo quiero conectar primero con una imagen, a ver si lo pueden imaginar, que es, imagínense que estamos viendo un partido de Chile, de fútbol, dado que estamos en el tópico fútbol, y de repente el arquero se pone a mirar el celular, el defensa saca una naranja y se pone a comer la naranja, y de repente el delantero se acuerda que tiene que llamar a la mamá porque tiene que ir a buscar a los niños. ¿Cómo se imaginan ese partido? Pues Caos. va a ganar Francia en ese partido, ¿eh? Bueno, entonces, sin embargo, eso es lo que ocurre en nuestras reuniones, en la mayoría, y sobre todo los que venimos del mundo corporativo, aunque en verdad nos ocurre a todos, la gran mayoría de casos se da esa dinámica. Entonces, la ausencia es un fenómeno que podemos observar porque no estamos ahí con la atención plena para poder jugar el mejor partido o incluso entendiendo que nuestro principal objetivo es salir a ganar porque muchas veces ni siquiera está claro el juego que estamos jugando o para qué estamos jugando, ¿no? Y creo que en mi experiencia, lo que hace el marco de trabajo de las reuniones delegadas, obviamente con todas las otras partes que ya Carlos explicó, o que también Claude, ha sido darle ese norte al equipo para que entienda y se empiece a poner en ciertas posiciones, como decir que empiece a jugar de arquero, pero lo que tiene de interesante el modelo es que las competencias no solo las desarrolla el arquero, es decir, que todos aprenden un poco a ser arquero, que todos aprenden un poco a ser delantero, que todos aprenden a ser defensa, para que si en algún momento alguno de los jugadores no está disponible, todo el equipo igual tenga esa habilidad. Y yo creo que en mi caso en particular, lo que se dio muy desde la misma presencia, es que yo estaba trabajando con una empresa familiar de logística, eran 3 socios, y estaba trabajando con la segunda línea, era un equipo de 7 personas. Y a la primera reunión llegué y tenía una cámara encendida y todas las demás apagadas. Y yo pensé que en algún momento le iban a encender. O sea, era como, ¿habrá alguien ahí? ¿Estará el equipo? ¿Qué estará ocurriendo? Así como en la analogía esta, ¿será que se están comiendo la naranja? ¿Qué estará pasando aquí, no? Entonces, como que mi yo anterior era, pucha, por favor encienda la cámara, ¿no? Como desde la profesora que reta. Y me iba a meter en el mismo relato que los 3 socios ya habían implementado en el equipo. O sea, estaban agotados de pedirles cosas y que no se hicieran, una cantidad de prácticas que al final no quería volver a reforzar. Entonces, lo que empecé a hacer es introducir el marco de trabajo y desde los mismos roles lo que fue ocurriendo es que se dieron cuenta que tenían que encender las cámaras porque tenían que ver al otro para darse cuenta si es que estaba disponible, si podía participar. ¿Y qué fue lo bonito? Es que en realidad, como cada persona tiene un rol dentro de la reunión, porque incluso aunque no tomes el tiempo, tienes el rol de participar, o aunque no tomes el tiempo para, más bien dicho, aunque no te preocupes o no tomes el rol de empujar a que se tomen decisiones, tienes que participar porque tu rol es participante. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué vine a esta reunión? Yo no me vine a comer la naranja, ¿no? Entonces, desde ese mismo lugar, fue ocurriendo primero como un proceso y creo que esa es la otra idea que me gusta aclarar. Aquí no es como que les enseñamos a hacer esto y el día 2 el equipo es experto en ser los mejores futbolistas. No, eso no va a ocurrir. Es un proceso de adopción de cada una de estas prácticas y un proceso en donde nosotros también vamos entendiendo cómo trabajar con este equipo, porque como decía Carlos, para nosotros al principio son desconocidos también y vamos observando ciertas cosas, pero luego vamos encontrando también un lugar para acompañar al equipo. Y lo que empezó a ocurrir mágicamente es que cada vez encendían las cámaras, cada vez participaban más, el que nunca hablaba terminaba hablando, aportando muchísimo, voces que no se habían escuchado tuvieron mucha participación y tal como lo mencionaba Carlos, dentro de este equipo también querían despedir a 2 personas y estaban así, pero ya en conversaciones para despedirlos y todo. Y hoy en día esos miembros del equipo son miembros realmente relevantes que tienen un gran impacto y que incluso fueron los abanderados del marco de trabajo. Entonces, en mi experiencia, yo creo que como para cerrar la idea, es entender que muchas veces nos juntan como personitas a trabajar y nos dicen trabajen en equipo. Y pensamos que por estar juntos somos un equipo. Y creo que la diferencia, la gran diferencia que tiene lo que todas las partecitas del sistema que cada uno ha ido compartiendo, es que le da un sentido al ser equipo. Nos mete en un espacio, pero no uno junto al otro, donde cada uno vela por sus intereses, sino donde realmente uno depende del otro para conseguir el resultado.
Y creo que ese es el gran cambio de paradigma, como no ay, qué lata. Yo me acuerdo que incluso esto nos pasó en uno de los equipos y yo era a la que le pasó esto. Decía, esta persona es tan lenta, ¿no? Era como, pucha, qué lata, qué lata. Y de repente fue como, oye, ese es el mejor miembro del equipo que tenemos disponible hoy. ¿Cómo vamos a trabajar con esta persona? ¿Qué rol, qué habilidad? A lo mejor es lenta para esto que yo juzgo lenta, pero a lo mejor es muy buena para esta otra cosa. Entonces, cambia el marco en el sentido de que nos vuelve equipo, porque tenemos que avanzar, como los montañistas van a la expedición. No es que el más rápido sale corriendo y deja a todos atrás, sino que hay un cambio de visión en el cómo se juega. Así que eso es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Lina. Gracias, Has, Lina. has explicado algo que es importante, es como las reuniones delegadas permiten que cada uno se da cuenta que es responsable al 100% de lo que está ocurriendo. Y cuando cada uno está en esta parte ya cambia el sistema. Anita, levantaste la mano. Quizás vamos a escuchar Corina y después haremos las preguntas. ¿Qué te parece, Billy? ¿No tienes otra idea? Me parece. Que en el fondo vamos a abrir un espacio de preguntas al cierre de Cori, del ejemplo de Cori. ¿Te parece? Ok. Te Súper. escuchamos, Corina. Bien. Bueno, la experiencia que yo les quiero compartir, la elegí un poco justamente por lo que comentaba Lina y de alguna manera Claude anteriormente, y es que este es un equipo donde profesionalmente como de mucho seniority, donde profesionalmente cada uno son personas con mucha experiencia, con mucho talento, mucha preparación, ¿no es cierto?, para el rol, y sin embargo pareciera ser que más bien era como un conjunto de profesionales muy, muy buenos y no tanto un equipo, ¿no? Como un poco lo explicaba ahí Lina. Esto ocurre en el marco de una empresa de consultoría global. Es un equipo ejecutivo del ámbito comercial, pero bueno, si bien es cierto, es un equipo responsable de una vertical que se llama en consultoría o una línea de negocio, ¿no es cierto?, de una industria. Y tenían como responsabilidad todo en la operación de esa industria, pero principalmente el rol es de tipo comercial, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo de este proceso era potenciar el negocio propio. Había mucho negocio, ¿no es cierto?, que venía de las unidades cross, de otras unidades, ¿no es cierto?, de la compañía, y sin embargo no había un motor de negocio propio. Entonces lo que se buscaba aquí era buscar este negocio que es más de tipo estratégico, que tenga más, digamos, de alguna manera, esté más relacionado con la industria. Bueno, y pensando en que el negocio era exitoso, pero prácticamente todo venía de otras unidades y lo que hacía este equipo o cada uno en su ámbito era orquestar este negocio que venía de otras unidades. Pero lo que faltaba, ¿no es cierto?, es generar el negocio propio. Cuando comienza este proceso de coaching, ¿qué es lo que se observaba? Así como síntomas, cosas muy claves. Se observaba que en las reuniones de trabajo había mucha tensión, o sea, había una tensión como estresante, como por sobre lo productivo. El líder era, claro, de un carácter bien fuerte, por lo tanto, de alguna manera inhibía a la mayoría del equipo, no habían opiniones, no habían, solamente hablaban cuando se forzaba de alguna manera, las reuniones eran muy poco efectivas y muy poco transparentes, también poco estructuradas, no estaba este tema de los 4 cuadrantes, o sea, prácticamente era una tortura, ¿ya? Una tortura hacer estas reuniones de trabajo. Y finalmente, cuando se comenzó el proceso de coaching, en el deep coaching, digamos, lo que aparecía en un principio era somos súper buen equipo, somos todos, o sea, somos un equipo muy cohesionado, nos ayudamos cuando hace falta, estamos bien, o sea, como que había una cierta autocomplacencia de parte del equipo que obviamente no permitía que mejoraran, ¿no? O que vieran oportunidades de mejora. Y al indagar más y al desafiar y como profundizar un poquito acá, en alguna sesión apareció que el liderazgo no era el adecuado, que
de alguna manera porque el líder se comportaba de tal forma, entonces nosotros no podemos evolucionar, no podemos progresar, eh, y finalmente, ¿no es cierto?, se da como una claridad de alguna forma de que estaban usando esto como chivo expiatorio, ¿no es cierto? Como de alguna manera no podemos, el equipo no puede ver las oportunidades de mejora porque eh, creen que lo que hay que hacer es cambiar al líder, ¿ya? De alguna forma es eso. O cambiar el estilo de liderazgo porque no es adecuado, porque es muy fuerte. Bueno, de alguna manera uno podría decir que a lo mejor sí era en alguna medida parte de un problema, pero claramente lo que buscamos acá es una mirada autocrítica, ¿no es cierto?, de ver en qué se puede cambiar, cómo puede progresar el equipo con las condiciones que está, con el equipo que hay. Eh, y bueno, eso fue lo que de alguna manera ocurrió tras ponerse esto como en la palestra, ¿no es cierto?, de que estamos excusándonos en algo que no tiene, que no es el foco, que no es el foco de lo que debemos trabajar, ¿ya? Y es así como surge de alguna manera se dan cuenta el equipo de que es muy natural lo que ellos hacen de mirarse cada uno en su ámbito de negocio y no tener esta mirada generosa y de colaboración genuina para poner el foco en las oportunidades que efectivamente tienen mayor proyección, mayor probabilidad de éxito, independiente de que sea de Juanito, de Pedrito o de Carlitos, ¿no? O sea, que de alguna manera esa generosidad aparezca y que todos vayamos por esas oportunidades y trabajemos de manera cohesionada y exista sinergia y exista esta colaboración, ¿ya? De alguna manera esto se hizo ver y se hizo también abrazar esta oportunidad de de mirar el negocio no de cada uno, sino que el del todo, ¿ya? Eh, el equipo comenzó a mejorar sus dinámicas de trabajo, las reuniones comenzaron a ser bastante más productivas, mirando los cuatro cuadrantes, eh, también comenzaron a formar equipo, ¿no es cierto?, a generar un equipo de trabajo con mayor conocimiento y especialización que permitiera generar estas oportunidades de negocio más propias ya, de tipo más estratégico. Y como resultado, que a mí me gusta, creo que es importante la parte cuantitativa en lo que se pueda comentar, ¿no es cierto?, porque en el cualitativo se vio una mejora y se vio que las interrelaciones también cambiaron y mejoraron, eh, que fueron más sinceras, ¿no es cierto?, que fueron más autocríticas, de no esconder todo debajo de la alfombra, sino que demostrar un poco la vulnerabilidad. Eh, y el equipo del año fiscal en curso al año fiscal siguiente aumentó entre 3 y 4 veces el negocio propio. ¿Ya? Eso es como súper potente desde el punto de vista también del resultado numérico. Obvio, Mm, obvio. Gracias, Como buena ingeniera comercial tenías que poner el número. Muy bien, muy bien. gracias, Corina. Lo que has comentado es algo interesante. ¿En qué sentido? Es que cuando el chivo expiatorio es una señal débil, pero es una señal débil que a veces es como un poco de humor en las empresas y son sistemas débiles en otros lugares. Y me encanta cómo cierras con la parte de números, porque quiero decir que en este tipo de sistema son culturas en el cual cada uno encuentra el problema en el otro. Entonces, no tenemos clientes porque nos faltan sus medios. No tenemos negocios porque el cliente es así, porque el producto es así. Y la gente se va encontrando excusas para no hacerlo. Cuando esta señal el chivo expiatorio no es débil, es el resto que es débil. Pero cuando esto desaparece, el resto también desaparece y llegan los resultados. O sea que no me sorprende que un año después tienen 3 veces más. Y son cosas muy importantes, muy sistémicas,
de lo que llamamos nosotros la noción de fractal, cómo después se abre en la empresa. Gracias Corina, gracias Lina, gracias Carlos por vuestros comentarios. Sé que no es fácil también hablar de estas cosas. Os propongo, porque ya nos pasamos un poco de tiempo, porque ya comenzamos un poco tarde, de tomar, contestar a vuestras preguntas. O sea que Anita levantaste la mano, cogernos 5 minutos, ¿te parece, Belín? Me parece, o sea, me parecen dos cosas. Una, pedir, o sea, pedir disculpas por el cálculo. O sea, a nosotros nos encanta partir a la hora y cerrar a las 8 porque en general la gente tiene súper claro que es el tiempo que va a ocupar en este espacio. Entonces, lo primero es que si alguno se tiene que ir, se va tranquilamente, pero antes de irse a mí me importa, porque vamos a contestar todas las preguntas que quieran aquellos que quieren hacernos preguntas, pero me importa decir que estamos en un periodo en el que va a partir la formación en abril de coach sistémico. Vamos a hacer un ejercicio de conversar con la gente que viene a las conferencias. No es obligación hacer la formación, pero obvio que nos interesa que cada uno de ustedes también invite a otras personas. Vamos a hacer una conferencia presencial la próxima semana, el día jueves. Todavía no sabemos bien porque lo estamos coordinando con Heinz, el todo, ¿cierto?, de la logística y todo lo que hacemos juntos con él, porque nos está ayudando mucho en toda la instalación de la parte formativa 2026. Entonces me importaba decirlo porque va a haber gente que obvio se entiende si se quieren ir porque no nos gusta eh, tomar el tiempo de las personas cuando lo tenemos definido. Somos muy estrictos en eso y sobre todo sabemos que en las organizaciones mucho pasa eso también, que los equipos llegan a una hora y todos tienen una reunión después y como el líder se queda, se tienen que quedar todos y es una cosa tremenda que genera un montón de lata y es lo que no queremos que pase. Entonces nos vamos a quedar a las preguntas, pero me importaba dejar el título de la canción. Gracias, buena canción. Anita, levantaste la mano si tienes una pregunta. Y cómo dentro de la estructura de los equipos, en el fondo, como se ha mencionado, impacta, porque yo creo que a veces, y a mí me ha pasado, que uno contrata personas para una posición porque crees que va a funcionar, porque el perfil, en fin, todo el análisis, pero después al poco andar te das cuenta que en realidad no iba por ahí, que los dedos no están para ese piano. Entonces, y me he pasado y empieza a observar y todo, y bueno, hay veces que tienes la opción de reubicarlo en algo que donde sí sus habilidades son más propias, digamos, más pertinentes, y funciona perfecto y la persona dispara. Pero, pero eso no es tan fácil a veces identificar, pues y ahí empieza a provocar frustración y empieza todo esto que la gente se aburre o en fin, entonces, ¿cómo en realidad es parte del líder realmente identificar eso Es o, una, o- Entiendo tu pregunta, si me permites, Anita, te corto. Es una señal débil. Es que a veces no son las personas, es el sistema que es más fuerte que las personas. Y es el sistema que, entre comillas, contamina la persona y la persona pues Gracias, vuelve, Daniela. vuelve al nivel de antes. Y es así que los sistemas no se transforman. Te voy a dar un ejemplo que lo vas a entender. Las grandes empresas, por ejemplo, necesitan innovación y ya no innovan. Entonces, ¿qué hacen? Van a comprar startup para tener innovación. Y cuando vuelves un año después, la startup ha perdido su cultura de startup. Entonces es cuando, y justamente es cuando es una palanca, cuando llega una nueva persona, cómo usarla desde el sistema cuando esta nueva persona puede permitir el cambio cultural que quiere la empresa o que la persona no vuelve a estar con el sistema. Y está en relación con las reuniones delegadas que comentaban Carlos, Lina y Corina, que esto permite. Entonces no es un tema del líder, puede haber un tema del líder, estoy de acuerdo contigo. Puede haber dos temas, el líder o también la persona que uno se equivocó de entregarla.
Pero una vez que estas cosas ya no están, es el sistema. Y es cómo realmente trabajar en el sistema para cambiar esto. Porque si una persona quiere entrar para hacer otras cosas, que no vuelve a lo natural. No sé si te contesté. Gracias. Sí, Claro. perfecto, gracias. Claudia, levantaste la mano. Sí, hola, gracias. Mira, la verdad es que escuché súper interesada y me estaba imaginando mis situaciones con distintas experiencias laborales como líder y la primera premisa, porque he trabajado largo tiempo en empresas grandes chilenas, la primera premisa que tengo es un líder. em, el líder siempre es el último responsable, evidentemente. Como último responsable, rápidamente tú eres responsable de que el equipo esté motivado, de que esté enfocado. Y entonces la primera pregunta, o sea, evidentemente, dado eso, un líder rápidamente tiene que darse cuenta cuando alguien no funciona o si funciona. Entiendo que los 4 cuadrantes del sistema te podrían llegar a permitir entender si las personas que tú incorporas o que están dentro de un equipo podrían estar funcionando o no. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo es que aplicas ese cuadrante para darte cuenta de manera ágil? Me imagino que debe ser el curso, en verdad, la formación, pero un poco así como en resumen. En resumen, bueno, de mi corta si quieres contestar, dímelo, yo sabes que yo hablo mucho a veces cuando me pongo. La cosa que hay que ver con esto, estos 4 cuadrantes de reuniones delegadas son algo de delegación y, y el líder, ¿cuál es su relación con los errores? Si el líder no acepta sus propios errores, él mismo, ¿cómo va a aceptar los errores del otro? Ya Exacto. entramos en algo sistémico, o sea que si él no acepta sus errores, el otro tampoco sabe que no acepta sus errores, pues no van a atreverse y nadie va a ir un poco más allá y todo depende del líder en este caso. Y son culturas que se llaman que es una forma de delegación hacia lo alto. Todo depende del líder. Y eso es cultural porque has dicho algo importante al principio diciendo, bueno, si hay un problema, es el problema del líder, es el problema del equipo. Si cogemos el ejemplo de Lina, si el portero está llamando al teléfono, también es el problema del delantero del que está delante que le dice, hey amigo, deja tu teléfono, Claro. tu papel. Y es esto, cómo creamos y lo que se llama una circularidad. Y cuando tú hablas, has hablado mucho de lo que llamamos de polaridad, y lo sistémico crea una circularidad. En la circular es, cada uno vuelvo a lo que dijo con Lina, cada uno es responsable al 100% de lo que está haciendo. Y eso es un cambio cultural. Son cambios, pero cuidado, cuando digo cambio cultural, a veces quiero cambiar esta palabra, porque la gente piensa que eso se va a hacer en 10 años. Se puede hacer en 2 reuniones, como dice Carlos. O sea que es rápido, porque la gente, lo digo yo, no es tonta. Cuando se da cuenta que algo es potente, lo quiere. Claro, porque por decir idiosincráticamente, como que las personas que no asumen posiciones de liderazgo entienden que tienen que oír lo que dice el líder, que a veces el jefe no es líder. Entonces no toman acción hasta que ese líder o jefe o qué sé yo no enfoca. Y y no se sienten responsables. Entonces, simplemente hay un tema de actitud también frente a la vida, de sentirme responsable de lo que hago y de las consecuencias, y entonces hay sistemas en los que se combina gente que es súper responsable de lo que hace y hay otras que no, porque a mí me dijeron. O no hago un poquito más porque a mí me dijeron. No sé, es como, Y es esto. Y en el sistémico se dice que la responsabilidad se da y se coge. O sea que puedes tener claro, un líder que la da, que si otro la tiene que coger, no. Entonces, no es, a veces se dice cómo se da el poder, no, cómo se coge el poder. sí, de acuerdo. Y Sí, lo otro es que en el tema de las reuniones delegadas, y no solo en las reuniones delegadas, sino que en el sentido de cómo se va dando la dinámica de intervención,
es muy orgánico cómo aparece un todo del equipo. O sea, ya pierde el foco, en el sistémico se pierde el foco de está todo en el líder. De hecho, aparecen los clanes, o sea, cuando Claude habla de las polaridades, aparece cómo se juntan algunos con otros. En la dinámica de la reunión uno va viendo todo lo que va apareciendo a propósito de cómo se enmarca los cuadrantes. Cuando hablamos de los cuadrantes también, y por eso que es importante después, si quieren profundizar en el tema, los cuadrantes tienen un montón de elementos que son clave. Aquí estamos hablando, los cuadrantes se conjugan con los roles de equipo, pero los cuadrantes de la comunicación de un equipo potente tiene un montón de información que tú tienes después en la formación como mapas estratégicos para poder también acompañar a los equipos a llegar a un lugar potente en todo lo que es su transformación. Y eso, cuando hablamos de personas que, entre comillas, porque escuché por ahí, no sabemos si sirve o no sirve la persona para el cargo, es muy potente cómo orgánicamente se van dando cuenta de las microcompetencias que pueden incorporar a través de los roles, porque hay gente Mm, que no tiene ganas de exponerse y mm, los roles como se van rotando, lo que le va pasando es que, bueno, te toca la hora de ser facilitador. Hay gente que no se atreve a interrumpir al jefe. Nosotros hemos hecho ejemplos, pero muy, muy potentes en el mundo de la salud, cuando logramos que los enfermeros y enfermeras interrumpan en una cirugía, antes de la cirugía, a un médico. Y en los equipos ocurre todo eso, y cuando aparecen personas, como decía Lina por ahí, que tienen talentos que están ocultos, porque no eran capaces de interrumpir y no eran capaces de facilitar o no eran capaces de poner su voz al servicio del otro. Y eso aparece de una manera nítida, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, las personas que creíamos que no servían porque simplemente porque no aparecían. O también aparece que orgánicamente hay personas que salen del sistema, ya, perfecto. que Una salen otra, naturalmente. sí, en relación a eso y en relación como vinculado con el reclutamiento de personal y todo, uno podría entender desde esta mirada que hay perfiles que van a aportar más al sistema que otros y por lo tanto yo debería estar contratando a este perfil más que a este otro. Hay algo así, pero hay ¿Me algo ayudas? que, ¿Mm? efectivamente, hay algo de esta forma, pero todo tiene relación también con el objetivo que quiere la empresa, el sistema y el equipo, del por qué quiere otro tipo de perfil que le va a permitir estas cosas. Y algo que ha hablado rápidamente Carlos, porque no era el sentido de hoy, cuando se hace lo que llamamos nosotros un módulo de coaching sistémico y formamos para que la gente pueda vender algo que compre el mercado. No formamos en algo que sea imposible o muy no, cosas que hacemos en el mercado, a la gente o el manager, que es el autodiagnóstico sistémico. El autodiagnóstico sistémico permite, a través de una herramienta sistémica, al equipo, sin juzgarse, eso es importante, sin juzgarse, darse cuenta cómo son. Entonces, darse cuenta que mi líder es así, y yo soy así, él es así, y la suma del todo hace que el sistema es así, que la cultura es así. Y entonces hay aquí ya la cultura dice, ok, tenemos estos problemas, estas cosas, porque somos así, porque el conjunto hace que somos así. Y es importante eso, es que en una transformación no vamos a transformar a las personas, vamos a transformar el sistema. Y eso relaja mucho, porque la gente se dice, aquí voy a ser yo, vamos a transformar el sistema. Que más tarde el sistema permita a la gente que sea otra persona, eso no es el objetivo, pero que transformar. Y ahí, claro, cuando vemos el autodiagnóstico, la gente va a hablar del reclutamiento y dice, ok, ¿por qué queremos este tipo de perfil? Es distinto, lo vamos a buscar y la cultura lo va a aceptar. Bien, hace Gracias, más sentido. Muchas gracias. gracias, gracias. Si no hay más preguntas, quizás, Evelyn, ¿qué te parece cerrar Vamos cerrando por respeto por respeto a todos, a nuestros invitados, a todos. Eh, Ay, se me fue, donde se están desconectando se me van las miradas. Sí, No, sí, nos sí. despedimos, Claude. Sí, gracias. Muchas gracias.
Y pues tenemos un Y replay. gracias a Heinz también que nos está ayudando en Sí, todo y que vamos a seguir conectándonos para las siguientes conferencias. Gracias a los invitados, Lina, Carlos, Corina. Y y esperamos que nos encontremos en presencial el próximo jueves. Todavía no sabemos el lugar, pero les vamos a estar contando para poder conversar más en profundidad de otros temas. Hay muchos temas que se abordan en la mirada sistémica. y gracias. Eso. Y y también los voy a estar conectando seguramente algunos para que tengamos conversaciones si quieren profundizar. Un abrazo muy grande. nada más. Muchas Gracias, gracias. Chao, chao. Jorge, Gracias. Gracias a Pablo. todos. Gracias a todos, Un cuídense, Chao, chao. gusto que estén bien. habernos Chao, sentido chao. acompañados. Chao, Gracias. chao. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao, Igualmente. chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Lee. Chao, gracias, Chao, Enzo. Lina. Chao. Chao.